¿En qué puedo invertir si tengo muy poco dinero? Estas son 10 inversiones simples que te permiten empezar con tan solo 100 pesos argentinos o incluso menos. Al final, te voy a decir una estrategia que te permite acumular capital rápido y aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto y las conversiones para multiplicar tu dinero. En la descripción tenés el link directo a un Excel gratuito para que puedas descargarlo y hacer tus propias pruebas con estas inversiones. Es totalmente gratis, lo tenés acá abajo en la descripción. Número 1. Acciones argentinas del panel general. Acá podemos invertir en algunas alternativas del panel general, no el panel principal del Merval, sino aquellas acciones que están por fuera de ese panel, pero que pueden representar una oportunidad de inversión muy interesante con bastante crecimiento en algunos casos, pero lo más importante para hoy, que podemos empezar con 100 pesos o menos. Incluso tenemos alternativas como Agro, Volt o Ferrum que están en torno a 20, 30, 40 pesos, por lo que podemos empezar con muy poco capital. ¿Cuánto están rindiendo en promedio estas acciones del panel general argentinas? Estamos hablando de un promedio de un 242% anual en pesos. Recordad que son acciones, son activos de renta variable, no tienen una tasa garantizada y te puede generar pérdidas en el corto, mediano o largo plazo, porque acá la rentabilidad es variable y depende de la oferta y demanda del mercado, así como también las condiciones económicas. Estamos invirtiendo en acciones. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Acá estamos ante un activo muy interesante porque podemos invertir en un activo productivo real, que son acciones de empresas argentinas, que encima tienen una cotización, un precio por acción muy bajo, en torno a 100 pesos, y podemos comenzar a invertir de inmediato. Número 2. Plazo fijo en oro. Una opción poco conocida, poco utilizada porque la mayoría de las personas se centra en comprar, por ejemplo, un ETF del oro que no te permite generar rendimientos. Pero existen opciones que nos permitirían comprar oro digitalizado y hacer un plazo fijo en oro. Estamos hablando de alternativas como, por ejemplo, Pax Gold. En ese caso, podemos invertir, podemos comenzar a hacer un plazo fijo en oro desde 100 pesos argentinos. Incluso puede ser menos, pero la gran mayoría de las plataformas pone el tope mínimo en 100 pesos. ¿Cuánto podríamos llegar a generar con esta inversión? Acá tenemos que tener en cuenta dos factores. Por un lado tenemos la rentabilidad variable propia del oro, la cual hay que estimarla. En este caso estamos hablando en torno a un 20% para el próximo año, teniendo en cuenta sus máximos históricos, y a esto hay que sumarle la tasa que nos pagan en el plazo fijo en oro, que está en torno al 3%. Ese 20% y ese 3% están en oro. Por lo tanto, estamos recibiendo oro de nuestra inversión. Eso se convierte después a dólares y después de los dólares se convierte a pesos. Por tal motivo, nos afecta la devaluación y tenemos que sumarle la devaluación estimada por el REM para así saber más o menos cuánto podríamos llegar a generar de cara a los próximos 12 meses con esta inversión en oro, pero especificada. En este caso sería un 25,98% más, lo que nos daría un rendimiento total de un 48,98% aproximadamente. Recordá, este es un activo de renta variable, por lo tanto las tasas no están garantizadas. Número 3. Plazo fijo tradicional. Acá podemos comenzar a invertir desde un peso y es una excelente alternativa porque estamos ante un instrumento muy seguro que tiene una garantía bancaria por detrás. Por lo tanto, estamos generando ingresos con tan solo un peso argentino. ¿Cuánto podría llegar a generar con el plazo fijo tradicional? Hoy la tasa más alta que vas a conseguir está en torno al 25%. Una tasa muy interesante si tenemos en cuenta que existe por detrás un dólar planchado y podemos hacer cosas muy interesantes con esas conversiones. Más adelante vamos a ver una estrategia que nos permite combinar todo esto y multiplicar el capital teniendo en cuenta también estas cuestiones de convertir el dinero. Número 4. LECAPs, las letras capitalizables. Un instrumento de inversión muy sencillo en donde directamente ponemos el capital y el interés se va capitalizando de manera mensual. Acá podemos empezar a invertir desde 110
pesos aproximadamente. Tenemos alternativas que están en torno a los 100 pesos, 102, 105, 107, 112, pero más o menos en promedio con 110 pesos puedes comenzar a invertir en LECAPs. ¿Cuánto podría llegar a generar con esta inversión? Hoy por hoy las LECAPs están pagando en torno al 25, 24, 26% aproximadamente, 25% promedio entre todas las LECAPs, como para que tengas una referencia promedio. Pero va a depender lógicamente del precio al que compres la LECAP. Siempre verifica tu inversión al momento de comprarla para sacar el rendimiento exacto de acuerdo al precio que obtuviste en el mercado secundario. Número 5. Plazo fijo en Bitcoin. Acá podemos empezar desde 100 pesos, aunque en realidad si hacemos una inversión directa la podemos hacer desde 1 peso, pero la mayoría de las plataformas suelen poner ese mínimo de 100 pesos para comenzar a invertir en Bitcoin y hacer el plazo fijo. Acá estamos invirtiendo en Bitcoins y obteniendo rendimientos en Bitcoin. Por lo tanto, hay que convertir esos Bitcoins a dólares y luego a pesos para obtener el rendimiento total. ¿Cuánto podríamos llegar a generar? Teniendo en cuenta el máximo histórico más reciente, estamos hablando de aproximadamente un 25% para los próximos 12 meses. No estoy teniendo en cuenta el promedio histórico de Bitcoin porque realmente se va a cifras muy altas y quiero ser lo más objetivo posible con respecto a esta inversión. ¿Por qué? Porque la vamos a poner en un plazo fijo que a la vez nos rinde un 3% de interés en Bitcoins. Entonces tenemos la parte variable, proyectada, estimada, recordad esto es renta variable, no hay nada garantizado, de un 25% aproximadamente, y a eso le sumamos la tasa que nos pagan las plataformas, que está en torno a un 3% en Bitcoins, si hacemos el plazo fijo en Bitcoins, y eso nos daría un total, teniendo en cuenta la devaluación, porque vamos a convertir esos Bitcoins a dólares y esos dólares a pesos, de un resultado total de un 53,98%. Número 6. Bond Caps. Los bonos capitalizables. Acá estamos haciendo una inversión que automáticamente reinvierte los intereses para obtener el efecto del interés compuesto. Acá en promedio puedes comprar un bond cap en 130 pesos, 120, 110, 130 y pico. Por ahí andan los precios de los bond caps. Por lo tanto, puedes comenzar a invertir con muy poco capital. ¿Cuánto podría llegar a rendir esta inversión? Hoy por hoy está pagando en torno al 27%. Número 7. Plazo fijo en dólares digitales. Acá podemos comenzar a hacer este plazo fijo con tan solo 100 pesos. Hay alternativas que nos permiten hacer el plazo fijo con menos, pero la mayoría de las plataformas pone ese mínimo de 100 pesos. Es exactamente igual que el plazo fijo tradicional. Ponemos el capital y al final recibimos el capital más los intereses. Solamente cambia que estamos en dólares digitales. ¿Cuánto podría llegar a generar con esta inversión? La tasa máxima que vas a conseguir es un 23% anual en USDT o USDC. Eso es lo máximo que vas a conseguir, pero estamos en dólares digitales, tenemos que convertir eso a pesos y sumarle nuestra devaluación estimada. Por lo tanto, el resultado total sería un 48,98%. Número 8. Bonos Tamar. Tamar es la tasa promedio que tiene el mercado con respecto a los depósitos a plazo fijo para los grandes bancos, es decir, las grandes inversiones en plazo fijo. De ahí sale una tasa promedio y esa tasa promedio se utiliza para pagar a estos bonos que a la vez tienen un plus, es decir, es la tasa Tamar, la tasa promedio de los plazos fijos para grandes inversiones, más un plus extra. En este caso podemos comenzar a invertir desde 110 pesos. Tenemos bonos de 105, 103, 107, 100 pesos, máximo 110, 112, 113, como para que comiences a invertir con muy poco capital. ¿Cuánto podría llegar a generar con esta inversión? Actualmente el rendimiento promedio está en torno al 28%. Número 9. Cauciones. Acá tenemos una deuda garantizada con activos. Nosotros le prestamos la plata a otro inversor. Ese inversor deja en garantía acciones y bonos, por ejemplo, y al final nos devuelven el capital más los intereses. Podemos hacer una caución de 1 a 120 días y podemos
comenzar a invertir en cauciones con 100 pesos. Es decir, podemos hacerlo con muy poco capital. ¿Cuánto podría llegar a generar con esta inversión? La tasa depende de la oferta y la demanda del mercado, por lo tanto varía minuto a minuto. Actualmente la tasa promedio está en torno al 24%, pero siempre verificalo a la hora de invertir porque esto cambia todo el tiempo. Acá no tenemos una tasa garantizada hasta que no cerramos la operación. Número 10. Lesser, letras que ajustan por inflación, que básicamente nos van a pagar la inflación. Podemos comenzar a invertir en lessers con 115 pesos promedio. Tenemos alternativas de 110, 120 máximo. ¿Cuánto podría llegar a obtener con esta inversión? Las lessers están enfocadas principalmente en el ajuste por inflación, así que básicamente te van a pagar la inflación. No esperes un rendimiento muy por encima de eso. Así que teniendo en cuenta la inflación proyectada del REM de un 24,30%, podríamos llegar a esperar de las lessers un 24,30%. Básicamente nos pagan la inflación. Estas son 10 alternativas de inversión que te permiten comenzar con 100 pesos argentinos o incluso menos. Tenés diferentes instrumentos con diferentes niveles de riesgo. Tenés renta variable, renta fija. Puedes elegir aquella combinación de instrumentos que más te interese. Pero vamos a hacer una cartera unificada. Supongamos que tomamos estos 10 activos, los combinamos y creamos una única cartera con una inversión equivalente en cada alternativa. Es decir, tomamos, por ejemplo, 1 millón de pesos y ponemos 100.000 pesos en cada una de estas inversiones. De esa forma, obtenemos una tasa promedio de un 54,72%. Y estamos invirtiendo en muchos instrumentos diferentes. Tenemos acciones argentinas del panel general, tenemos un plazo fijo en oro, un plazo fijo tradicional, LECAPS, tenemos bonos, tenemos muchas alternativas de inversión totalmente diferentes unas de otras, por lo tanto queda una cartera bastante diversificada. Esta es una cartera hipotética tomando estos 10 activos y podrías obtener un proyectado de un 54,72%. Recordad, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y esta es simplemente una cartera hipotética. Ahora bien, ¿qué estrategia puedo aplicar? La estrategia más simple que podés aplicar es una DCA, es decir, hacer aportes continuos y regulares en los diferentes activos. Supongamos que elegís 3 activos de estos: acciones, oro y el plazo fijo tradicional, como para tener 3 alternativas diferentes. Y supongamos que solamente podés ahorrar 1.000 pesos mensuales. Lo que vas a hacer es todos los meses poner esos 1.000 pesos de manera equivalente en cada uno de estos activos. Es decir, tomás tus 1.000 pesos y pones un tercio en cada uno. 330.000 en acciones, lo mismo en oro, lo mismo en el plazo fijo tradicional en pesos. Todos los meses, de manera regular, vas haciendo ese aporte de 1.000 pesos. La clave de esta estrategia es ser constantes y todos los meses poner esos 1.000 pesos sin importar las condiciones del mercado. Nosotros simplemente entramos, hacemos las inversiones y nos vamos. No nos importa a qué precio están las acciones, qué pasó con el oro o si bajó o subió la tasa del plazo fijo tradicional. Siempre hacemos la misma inversión en los mismos activos. La clave es la constancia. Pero a esto le podemos agregar un plus muy interesante que se aplica principalmente a la renta fija y es hacer tasa, hacer la bicicleta financiera con las opciones que tenemos de renta fija, en este caso el plazo fijo tradicional. ¿Y en qué consiste? En algo muy simple: seguir haciendo nuestra inversión de manera constante, pero los intereses, el rendimiento que generó la renta fija se convierte automáticamente a dólares. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dolarizando nuestra inversión. Como estamos en pesos y existen muchos problemas económicos a nivel país, mientras el dólar se mantenga estable, lo que estamos haciendo es hacer tasa, utilizar las tasas en pesos para generar rendimientos en dólares. Pénsalo de esta forma: si haces el plazo fijo tradicional en pesos hoy, estarías ganando en torno al 25%. Una inversión equivalente en dólares, como por ejemplo el plazo fijo en dólares, está pagando en torno al 3-4%. Bonos estadounidenses están pagando en torno al 3, y algo por ciento anual. Es decir, estamos hablando de que como máximo en una inversión dolarizada al año,
similar al plazo fijo, estamos obteniendo como máximo un 4%. Y acá estamos sacando un 25% si aplicamos la bicicleta financiera, si convertimos esos rendimientos a dólares con un dólar planchado. Entonces, lo que estamos haciendo es combinar dos cosas: la estrategia DCA más hacer tasa, más hacer la bicicleta financiera. Combinamos la DCA más lo que sea renta fija y hacemos la bicicleta financiera para dolarizarnos, y de esa forma vamos a mantener nuestra inversión protegida y estamos obteniendo una tasa de rendimiento muy alta medida en dólares. En la descripción te dejo un Excel con todas estas inversiones y mucho más detalle. Detalles como la moneda, el riesgo, algunos ejemplos de inversión, qué plataformas podés utilizar. Incluso te desagrego la estrategia DCA para que veas qué es lo que sucede haciendo aportes de 1.000 pesos durante un determinado periodo de tiempo. Te pongo también ejemplos de capital necesario para generar un rendimiento mensual específico. Vas a tener más alternativas, más cosas para poder experimentar con cada una de estas inversiones. Tenés todo el detalle completo de cada una de estas inversiones en ese Excel que te dejo gratis acá abajo en la descripción.